grabando. 2, 1. Diputado, pues enorme la convocatoria, está rebasando las expectativas según vemos. ¿Qué nos puede comentar de esta revolución que está generando Alejandro Galván aquí en el Congreso del Estado? Estamos trabajando, es parte del trabajo de un diputado legislar, fiscalizar los recursos que ejercen los ayuntamientos y el gobierno. Y estamos también haciendo el trabajo de la gestoría. ¿Qué es esto? Ir a tocar puertas para conseguir los apoyos para la gente que más lo necesita. En este caso ya hicimos los aparatos auditivos, la entrega de aparatos auditivos, hicimos una audiencia primero, después se hicieron los estudios para los aparatos auditivos para determinar en la audiometría qué tipo de aparato, todo lo que las especificaciones que requería la gente, y hoy estamos haciendo la audiencia pública para atender a la gente, que se les haga el estudio, se determine la graduación que necesitan los lentes y posteriormente el día 3 de abril entregárselos de manera totalmente gratuita. Las puertas las tocamos con Club de Leones, es decir, Club de Leones tiene los lentes, ellos nos van a hacer favor de regalárselos y nosotros lo único que estamos haciendo es pagar el estudio y además atender a la gente. ¿Cuántas personas se van a beneficiar con este apoyo? Mira, honestamente yo esperaba que vinieran algunas 500 personas, se rebasó la expectativa, son más de 5,000 personas las que han registrado y estoy... ¿Y habrá lentes para todos? Sí, son cerca de 10,000 pares de lentes que tiene el Club de Leones que me ofreció, sin embargo ya vienen pregraduados, quiere decir que vamos a ver los que no alcancen, de todas maneras vamos a buscar otro programa con tal de no quedarles mal para podérselos entregar a ellos, a la gente lo que quiere es ver y yo quiero que vean, y yo quiero que sean productivos en sus estudios, en su trabajo, en su casa, con su familia y bueno, en eso andamos. Sí, debe de haber lentes para todos. Luego de esta respuesta ciudadana, ¿planea el legislador Alejandro Galván solicitar licencia en marzo para contender la política? Bueno, la pedida de licencias hasta el 8 de abril. Tienen los que aspiremos a otro cargo público. Yo no te lo puedo decir si estoy impedido legalmente para decirte que voy a buscar otro cargo público, pero te lo digo así, los que aspiremos pediremos licencia el día 8 de abril.